nomás. Jóvenes, entonces, lo que vamos a ver aquí es un poco de la seguridad industrial. ¿Qué es la seguridad industrial? Vamos a echarle una miradita, vamos a tratar de entenderla un poco, en la parte básica, pero a mí lo que me interesa es la parte práctica, es decir, cómo nosotros vamos a visualizar la seguridad en la industria de la madera, en trabajos con herramientas, etcétera, cosas puntuales. Yo les voy a... Bueno, todavía no suben a la página los cursos, pero cuando apenas los suban, voy a subirles además de esta clase que pueden tenerla por correo, me la pueden pedir por correo porque la voy a tener grabada. Voy a enviarles un manual, voy a enviarles ahora una tarea también, que es algo muy simple para poder ir avanzando con este tema. ¿Ya? Tengo una presentación que quiero mostrarles también se las voy a dejar después en la página de Virtual cuando estoy insistiendo varias veces que suban los cursos, ya lo van a hacer, espero que lo hagan luego. ¿Ok? Vamos a tratar de entender un poco qué es lo que es la seguridad industrial, de qué se trata este tema, por qué es importante. Fíjense que para hacerlo histórico, para tener un contexto histórico, deberíamos saber que hasta el año 1967 el concepto de seguridad industrial no era el que teníamos nosotros ahora. Ya en ese año se formó la ley número 16.744, que es la ley que nos rige hasta el momento respecto a la seguridad industrial y que es una seguridad preventiva. La seguridad anterior era una seguridad correctiva en términos generales. Se preocupaba un poco de los accidentes, de qué hacer cuando ocurría un accidente, pero no de cómo prevenir un accidente, cómo entender y estudiar los accidentes. Vamos a tener que entender un poco de eso también. Era tanto el tema, fíjense, que antes a la gente, si tenía un accidente, tenía una pérdida de un órgano, pérdida de una parte del cuerpo, se le pagaba plata a ese nivel. ¿Y qué es lo que pasó? Que pasó, por ejemplo, que si te perdías el dedo índice, te alcanzaba como para 3-4 semanas tomando. Entonces la gente, algunos maestros, entre comillas, algunos operarios, se esforzaban el accidente, hacían perder un dedo, por ejemplo, y les pagaban, y con eso podían salir a tomar, podían divertirse, todo lo que quisieran. Obviamente eso no tenía ninguna importancia, ninguna relevancia para la protección, que es lo importante. Entonces, en el año, como le dije, en el año 67, con la ley 16.744, se empezó a entender el concepto de prevenir, evitar que los accidentes ocurran, más que pagarle a la gente o tratar de recuperar lo que había perdido la gente en su ¿cómo se llama? En su accidente. Vamos a ver ahora esto. ¿Se ve esto? Vamos a comenzarlo. Esto se lo voy a mandar por correo porque este es el manual. Para entender que estamos hablando de riesgo ahora. Fíjense, ya no es que puede pasar algo, sino hay un riesgo. Hay dos cosas que pueden hacer, que podemos tener importante como riesgo. Riesgo va a ser para nosotros, dentro de la industria en general, cualquier combinación entre la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. Dentro de esto hay varias clases. Por ejemplo, un accidente que se entiende como accidente a toda lesión que una persona sufre. Y fíjense que aquí es importante una persona con ocasión de trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Eso es un accidente. Una incapacidad puede ser temporal. Si alguien, por ejemplo, se bajó de la micro cuando iba llegando a su trabajo y se torció un pie, es un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, se llama en términos generales. También está compensado, también está protegido, por lo tanto es un accidente, es una incapacidad, porque durante un tiempo la persona no va a poder caminar y probablemente va a tener que estar en su casa descansando. Así que eso es un accidente. Un incidente, por el contrario, es un evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones o daños. No sé qué pasó, de repente se soltó un enchufe y quedó el cable a la vista. Es un incidente, no hubo ningún accidente, no hubo ningún daño, pero pudo haber pasado. Y lo otro son las enfermedades profesionales, que también están entre los riesgos.
¿ya? Que son adquiridas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que ejecuta la persona, que le puede producir incapacidad o muerte. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las enfermedades profesionales relacionadas con la industria de la madera, de enfermedades de tipo respiratorio, de enfermedades relacionadas con la piel, y en términos generales esas son las conclusiones. También puede ser, por ejemplo, de enfermedad degenerativa de la capacidad auditiva por el exceso de ruido. Eso pudiera ser, si una persona está continuamente expuesta durante muchos años al tremendo ruido que provocan algunas máquinas cuando están trabajando, probablemente pueda obtener o adquirir una enfermedad profesional. Así que debemos cuidarnos de eso. Las causas son de varias clases. Hay dos tipos en términos generales. Las acciones inseguras, y eso es importante, es decir, los accidentes. La mayor parte de los accidentes en esta época, ahora, ocurren por acciones inseguras porque somos nosotros los que estamos desarrollando una actividad con malas características, con malas consecuencias. ¿En qué se transforma eso? Por ejemplo, les voy a contar. Existe una serie de elementos de protección personal que las empresas están obligadas por ley a entregarle a sus trabajadores. Esos disminuyen, en cierta manera, los riesgos de lesiones, los riesgos de accidentes. Sin embargo, muchos trabajadores les molesta. Si estamos barnizando, por ejemplo, que es una actividad que trabaja con materiales peligrosos por la cantidad de elementos que se esparcen en el aire, muchos solventes, cosas de ese estilo, perjudican las vías respiratorias, se le entregan mascarillas, pero a la gente le molestan las mascarillas. No estamos hablando de las mascarillas que se están usando ahora por la pandemia, estamos hablando de mascarillas reales, con filtros, mascarillas pesadas con las que cuesta respirar. Hay que ser razonable en eso, es cierto. Sin embargo, que el operario no le gusta usarla y se la deje en el cuello, la deje en cualquier lado mientras está trabajando, porque molesta, porque eso es una acción insegura y que va a provocar a la larga un problema pulmonar. Entonces, eso también es un problema que nosotros tenemos que tener claro. Y la mayor parte, como les dije, de los accidentes en esta época ocurren más que nada por acciones inseguras, más que por condiciones inseguras, que es la otra característica. ¿Ya? Una condición insegura de origen ambiental es cualquier condición de ambiente laboral que pueda contribuir a la ocurrencia de un accidente. Es porque ocurrió eso, es porque está así, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, no sé, pues un edificio que esté inestable, una sección que esté inestable, una máquina que tenga piezas sueltas. Esas son condiciones de trabajo inseguras. Cables disparamados en el suelo, el piso resbaloso. Son condiciones inseguras. Y esas condiciones inseguras también provocan accidentes. Aquí tenemos un ejemplo de acción insegura: realizar operaciones sin una previa autorización. Si nadie me manda a hacerlo, llego yo y lo hago como yo quiero. Ejecutar las operaciones a una alta velocidad o inadecuada. Voy a darle más rápido a la máquina porque estoy apurado. No tener adecuados dispositivos de seguridad. Hay gente que se sube al segundo piso, arriba de una máquina, sin elementos de protección, sin elementos de seguridad, sin elementos para amarrarse en caso de caída, ¿ya? Utilizar equipos defectuosos. Si yo sé que el equipo está malo, está saltando muchas chispas, está suelto, no lo ha arreglado, está sonando muy feo, no utilizar equipos que son correctos para el trabajo. Por ejemplo, yo voy a clavar con el alicate, con la llave, clavar un poco. ¿Ya? Son cosas que la gente hace de repente, sin necesidad de tenerlo claro, y que realmente a la larga se transforman en accidentes. O que el personal no utilice equipo de protección personal, o hacer bromas a la hora de laboral. O la otra, drogas o alcohol. También son acciones inseguras y están caracterizadas de esa manera. Y condiciones inseguras son máquinas sin protecciones, puestos de trabajo mal diseñados, ruidos, iluminación deficiente, polvo en el ambiente. En la industria de la madera es bastante común que existan condiciones ambientales muy, muy deterioradas. A tal punto que, y esto es ¿cómo se llama? Es que es como para conversar de un tema. En el año 96 aproximadamente, la ACIMAD, la Asociación de Industriales de la Madera, intentó exportar muebles a Europa.
a ese nivel, ¿eh? Tratar de que nuestros muebles se exportaran a Europa especialmente. Estamos hablando del año 96, ojo. Ustedes saben que en esta época nosotros no exportamos muebles, nuestros muebles no se exportan, se fabrican solamente para el consumo interno. De hecho, importamos demasiados muebles, más que exportar. ¿Ya? No tenemos una industria que pueda hacer eso. La industria del mueble en nuestro país es bastante básica, bastante precaria. Está orientada más que nada a los talleres artesanales y a los talleres y a los ateliers de diseño, gente que trabaja en eso. Es una buena alternativa desarrollar una industria personal, digamos, tener una propia industria, dirigir una industria. Yo les recomiendo que a la larga vayan pensando en eso, más que trabajar, entre paréntesis, apatronado, ¿no? Es una cosa personal. Pero bueno, en esa época, en el año 96, como les decía, estaban tratando de exportar muebles. Y la Asociación Europea de Fabricantes de Muebles ¿cómo se llama? Se negó a eso. Y dijo específicamente que nuestros muebles estaban subsidiados, que por eso no los iban a recibir. El subsidio significa, según ustedes lo pueden entender, que el Estado o el gobierno, lo que sea, el país, entrega recursos para disminuir los costos de fabricación. Y eso en realidad no pasaba, no habían recursos. Y eso es lo que alegaron a CIMADA. Alegó mucho diciendo ahí, pero el Estado a nosotros no nos pasa un peso para poder fabricar nuestros muebles, así que ¿dónde está el subsidio? La respuesta fue clara. Si el Estado de Chile les permite trabajar en las condiciones en las que ustedes trabajan, con esos ambientes de inseguridad laboral, con esos ambientes llenos de toxicidad, ambientes precarios, entonces los está subsidiando. Ya a nosotros no nos permiten, nuestra fabricación es mucho más cara, por lo tanto no podemos competir, entonces no les vamos a permitir que entren. Y eso es cierto. La industria hasta el año 96, 2000, qué sé yo, estaba muy poco protegida. La gente trabajaba con zapatillas en una fábrica de muebles, yo lo he visto, yo lo vi. ¿Ya? La polución que había dentro de la fábrica, la cantidad de viruta, de acerrín, de polvo de madera que estaba flotando en la empresa era grande, el desorden que había alrededor de las máquinas, llenos de palos y cosas por el estilo, eran terriblemente preocupantes. Y es por eso que no se permitía la exportación de muebles. Muy pocas empresas pudieron aceptar entonces el trabajo de ahora y las empresas normalmente continúan siendo iguales y por lo tanto se fabrica solamente para el consumo nacional y no se puede exportar muebles en términos bastante generales. ¿Ya? Las razones, las causas se dividen en dos tipos, de origen humano y de origen ambiental, como decíamos. De origen humano explican por qué la gente no actúa como debería pudiendo causar un accidente. Porque no sabe, la gente no lo desconoce. Yo les recomiendo que vean, por ejemplo, en YouTube, fábricas de muebles tailandesas, fábricas de muebles de ese estilo, en donde se ven las condiciones en que se trabaja, que son realmente peores que las nuestras, obviamente, y es que eran muy cercanas a cómo se trabajaba hace muchos años acá en nuestro país, ¿ya? Entonces, la gente desconoce el peligro que hay. Un pedazo de madera, un trozo de madera, un pino de 2x2, de 60 centímetros, que te cae de canto en el pie, te puede reventar un dedo, si es que no tienes tus pies protegidos, si es que estás con chalas o con zapatillas. ¿Te fijas? No lo sabe, no lo calcula, no lo visualiza. O no puede, por incapacidad física, por incapacidad mental, reacción psicomotora inadecuada, o por adicción al alcohol y fatiga física. Si uno está muy cansado, también puede tener muchos accidentes. Dado que estamos en este tema, les voy a contar que este dedo que tengo aquí, lo voy a mostrar así, en el año 89, fíjense, 31 de diciembre de 1989 yo estaba trabajando en una fábrica, el 31 de diciembre de 1988. El 31 de diciembre de 1988 trabajando en una fábrica. Y para acelerar la producción, yo me metí a trabajar en una máquina a las 6 de la tarde, aburrido, cansado, una máquina desfondadora, les voy a contar después qué es lo que es, una máquina que hace mucha fuerza, y me agarró el dedo, y me quedó colgando un pedacito de dedo, ¿ok? Doloroso, pero doloroso después, ¿eh? Porque en el momento que te cortas no duele, pero después uno se da cuenta, esto me va a doler, ¿ya? Así que pasé el año nuevo de ese año en la Asociación Chilena de Seguridad, donde me recuperaron el dedito. ¿Ok? ¿Pero por qué fue? Cansado, aburrido, sin la adecuada protección, tratando de sacar la pega, entre comillas.
cosas que no debiera hacerse. Una de las características importantes entonces es que la mayor parte de las causas de los accidentes son nuestras, ¿ya? Entonces nosotros debemos tratar de evitar eso. Entonces, por ejemplo, también hay gente que no quiere trabajar. Una presión errónea al riesgo, sabe que llevo muchos años trabajando, esto no me ha pasado nunca nada, yo ya sé cómo trabajar, dicen los maestros, y por lo tanto igual van perdiendo esa característica de preocupación. Frustración también, porque ya está aburrido de la pega del maestro, le pasa, la pega es repetitiva, la pega es fome, la pega está mal pagada, ya, o responsabilidad y conducta infantil del trabajador. El trabajador también de repente no está ni ahí, poco maduro para el trabajo. O resistencia a los cambios de hábitos laborales, lo que nos ha costado a mí. Yo partí trabajando en el año 86, 87, partí trabajando en la industria de la madera, me gustaba mucho, y los maestros trabajaban a su pinta, se entregaban el equipo de protección personal, ahí estaban al lado, no los usaban nunca. Ya, porque eran malos, porque era complicado, porque no puedo trabajar con guantes, porque cuesta, porque la máscara molesta, porque para qué los lentes me va a molestar, etcétera. Entonces, esa característica es muy común en las personas, ¿ya? Las personas no piensan que es pérdida de tiempo no protegerse. El origen ambiental también es una de las características que genera reacciones inseguras, condiciones inseguras. Por ejemplo, normas inexistentes, normas inadecuadas, desgaste de las máquinas, ¿ok? A ustedes les puede haber pasado, a ustedes, por ejemplo, les podrá pasar de repente que en su auto, en el auto de la familia, que, no sé, hay que cambiarle el aceite a 5.000 kilómetros y pasan 6.000, 7.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, y están cambiando, no lo cambian, no, así total, todavía tiene, todavía aguanta, lo voy a rellenar un poco. A la larga puede producirse un accidente. ¿Ya? A la larga el motor se puede sobrecalentar, el aceite está enfriando el motor, está ayudando a eso. Entonces, son esas características las que hacen que de repente la falta de mantenimiento de las máquinas hace que se produzcan condiciones de trabajo inseguras. O diseño, fabricación, instalación defectuosa de maquinaria que está mal anclada al piso y se mueve mucho, tiene mucha vibración, también puede ser. Uso anormal de máquinas de instalaciones, o gente que llega y se mete. Tenemos que tener claro entonces que esas serían las causas. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos viendo un accidente, cuando ocurre un accidente? Primero, una fuente. ¿Dónde se realizó ese accidente? ¿Cuál es la causa de ese accidente? ¿Cuál es la razón? Y la gente, ¿qué fue lo que provocó el accidente? Por ejemplo, en el caso que yo les explicaba, en el caso personal, la fuente es la máquina desfondadora, el agente es la herramienta de desfondado, la fresa de desfondado, y el tipo es un tipo de corte sangrando, ¿ya? Es la manera en la que la persona se contacta con el objeto en el ambiente. Son fuente, agente y tipo la caracterización de los accidentes, los factores que tenemos que tener en cuenta. Hay básicamente tres tipos de accidentes en este caso. Accidentes en los que el material va hacia el hombre, salta algo. Cuando, por ejemplo, hay una cosa que tiene que ver con las máquinas que nosotros vamos a ver. Las máquinas de madera, las máquinas de corte, provocan una cosa que se llama rechazo. Si uno, por ejemplo, ve que hay una sierra cortando y uno trata de meter el material para cortar, la sierra trata de empujarlo. Si uno no lo hace con fuerza, el material se devuelve. Y puede pasar entonces que le pegue, que lo golpee. Un palo que se esté tratando de cortar por canto con la sierra lo golpea y se lo tira hacia el estómago, hacia el pecho. Eso es el accidente en que el material va hacia el hombre, por atrapamiento, por contacto. Accidentes en los que el hombre va hacia el material, ¿ya? Donde uno se pega, se golpean, qué sé yo, el material está mal estivado, hay piezas sobrantes, o hay piezas en el suelo, ya. O accidentes en que el movimiento relativo es indeterminado, por sobreesfuerzo, por sobreexposición. Un tema, por ejemplo, que nosotros estamos soltando una tuerca con una llave, y si la tuerca, o sea, si la llave no es la correcta o se suelta un poco, nos vamos a golpear. Eso es una característica de accidente. ¿Cuál es al final lo que nos interesa? Los costos del accidente. Hay dos costos interesados aquí, ¿eh? Uno de los costos es que la para de la producción, el que haber detenido la producción por el accidente, tiene un costo obviamente para nosotros. La recuperación de la persona tiene un costo para nosotros. Y el costo básico, entonces el costo económico es uno, pero también está lo que se llama el costo humano.
el problema que va a tener esa persona, tiempo sin trabajar por sí mismo, puede tener incluso quedar con secuelas después del accidente. Entonces, todos esos elementos tenemos que tratar de minimizarlos. ¿Estamos entonces? ¿Cómo se llama? Esta presentación que estoy viendo, que le estoy mostrando, de la cual estoy sacando algunas ideas para conversar, se las voy a dejar, se las voy a mandar para que ustedes la vean, y a partir de de esta presentación, me respondan un pequeño cuestionario, 2 paginitas, que son, o sea, no son de desarrollo, son, ¿cómo se llama? Verdadero y falso y de selección múltiple. Ustedes me contestan eso para poder ver este tema y dejarlo desarrollado. Les voy a contar entonces ahora con qué nos vamos a encontrar nosotros, en la industria de la madera o en el trabajo de la madera. Nosotros vamos a tener básicamente herramientas y maquinaria, y eso lo vamos a ir dividiendo, herramientas y maquinarias de corte. Esa es la principal preocupación que tenemos. Las máquinas con las que se trabaja en la industria de la madera cortan, y cortan madera, que es algo mucho más resistente que la mano humana, que los dedos. ¿Ok? Son máquinas especiales para desarrollar esa actividad. Son máquinas que producen una gran fuerza, tienen una gran resistencia, pueden provocar un daño muy grande. Sobre todo considerando que la mayor parte del trabajo de la madera, en términos generales, en los talleres, es un trabajo manual hacia la máquina o hacia la herramienta, ¿ya? Por lo tanto, nuestro mayor peligro inmediato son nuestras manos. Vamos a hablar de ciertas máquinas más adelante y vamos a puntualmente ver cuál es el peligro de cada una de ellas, pero en términos bien amplios. Una sierra de banco, una sierra que es una mesa donde hay una sierra girando, no sé si tienen el concepto, lo vamos a ver, pero esa puede cortar madera muy gruesa y puede cortar un dedo como si fuera mantequilla. Y nosotros estamos empujando el material contra el disco. Entonces, hay que tener ciertas características de trabajo para poder desarrollar eso adecuadamente. ¿Ya? Nosotros también podemos pensar en taladros, máquinas que hacen hoyos, perforaciones. Un taladro grande que esté anclado en el piso, o una herramienta, una máquina manual, que es un taladro máquina que nosotros conocemos en nuestras casas, por ejemplo, también son capaces de provocar un daño muy grande por rompimiento. Y si nosotros trabajamos así, sin el cuidado necesario, también podemos dañarnos nuestra mano. Así que lo primero que tenemos que tener claro, en el trabajo con la madera, en nuestro trabajo de las máquinas y herramientas, nuestro principal problema es proteger nuestras manos. Antes no era tanto. Hay una máquina que se llama la tupí, que mediante una forma, una figura, genera formas de contornos, como las molduras, ¿ya? Las molduras se fabrican antes a tupí, ahora se fabrican de otra manera, pero se fabrican antes con tupí, que pasan una pieza y esta máquina herramienta va sacando una forma, ¿ya? Muy larga, entonces va pasando esta máquina. Esa herramienta, los maestros antiguos, la tupí, lo llamaban también la comededo, ¿ya? Una de las características importantes era que un tupicero viejo probablemente le faltaban los dedos, le faltaban 2 o 3 dedos por lo menos. De hecho, algunos llegaban a decir que no era buen tupicero si tenía todos sus dedos. ¿Ya? Yo he visto volar dedos con esa máquina, vi en alguna ocasión, como el maestro se resbalaba, llegaba hacia la herramienta y le volaba un dedo, tiraba lejos. Es complicado porque es muy fácil tener accidentes. ¿Cómo podemos evitar nosotros esos accidentes? Primero, estando consciente que todo el esfuerzo que nosotros hacemos para usar una herramienta es hacia afuera de la herramienta. Empujamos hacia afuera de la herramienta, no traemos hacia nosotros. ¿Ya? No nos movemos en la dirección de la herramienta, nos movemos por el costado de la herramienta. Empujando en ese sentido, ¿ya? Apoyando, pero siempre teniendo en cuenta que el lugar donde se está produciendo el corte, la perforación, es algo peligrosísimo que nosotros vamos a evitar, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta también que hay que tener una serie de elementos de protección para eso. Le voy a decir una cosa, usar guantes contra la sierra y contra los taladros no sirve para nada, en términos generales. Es bastante más incómodo. Y de hecho, en algunas partes hay algunos tipos de herramientas, o de maquinaria más bien dicho, que puede provocar algunos daños, algunos problemas,
por el uso de guantes o mangas sueltas, qué sé yo, en ese estilo. Ya unas cosas que se llaman accidentes por agarre o arrastramiento, donde te toma la manga y te la lleva dentro de la máquina, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una máquina cepilladora o una máquina lijadora? Son esas máquinas las que pueden agarrarte y llevarte hacia donde está produciéndose el corte o el trabajo de la máquina. ¿Ok? Entonces, el otro tema que tiene, nuestro otro problema, aparte del hecho de que nuestras manos son nuestro principal problema para trabajar con las máquinas, es el problema del desprendimiento de partículas. Y eso es importante. De hecho, si me salta un pedazo de madera, un acerrín fuerte hacia la cara, hacia el cuerpo, no pasará nada. Pero ese acerrín, esa partícula que está saltando por el corte, por la perforación, puede llegar a los ojos. Y estos lentes, por ejemplo, no sirven para nada. Estos lentes se pueden quebrar. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra vista con lentes de seguridad, lentes especialmente diseñados para evitar que entren estas partículas hacia nuestros ojos. Entonces, el segundo nivel de protección que nosotros debemos tener, preocupación, aparte de nuestras manos, es evitar que salten a nuestros ojos las partículas de lo que se está cortando, las partículas de la madera. Las astillas de la madera son peligrosísimas, son muy afiladas, ¿ya? Son muy puntiagudas y pueden provocar un daño muchísimo más grande. ¿Ya? Entonces, ese tema también tenemos que tener bien desarrollado, bien cuidado. Protegemos las manos las protegemos básicamente por la dirección en la que estamos trabajando, por el tipo de esfuerzo que hacemos, hacia dónde estamos haciendo y por el uso adecuado de las herramientas. La vista la protegemos con lentes específicos de seguridad. ¿Ya? No hay otra alternativa para eso. El otro tema que nosotros tenemos que tener protegido dentro de nuestro sistema de trabajo en las máquinas madereras es el ruido. Los motores generan un ruido que es aceptable, pero cuando está trabajando, el corte que se desarrolla tiende a ser muy ruidoso, por varias razones. Primero, el roce provoca un chirrido silbante, que es muy agudo, que se eleva sobre los 85, 90, 100 decibeles, y en una continua exposición a ese nivel de ruido, 100 decibeles, por ejemplo, durante un par de horas, te provoca una fatiga en el oído, que al final te queda como un pitito, una molestia, que si se continúa en el tiempo te puede reducir la audición bastante grande. Una forma de proteger eso es con tapones, evitando un poco el ingreso de este ruido. Así ya tenemos nuestra tercera etapa de trabajo y preocupación en la industria de la madera específicamente. ¿Ya? La última, en nuestro caso, es la cantidad de polvo en suspensión que provoca el trabajo de la madera. La madera, sobre todo la celulosa, se queda volando en el espacio, en el aire, y nosotros la aspiramos. El hecho es este: aspirar polvo, del tipo que sea, se introduce en los pulmones y llega hasta los alvéolos pulmonares tapándolos, disminuyendo la capacidad de respiración, ¿ya?, de intercambio de oxígeno que nuestros pulmones tienen. Mientras más polvo estemos ingresando a nuestros pulmones, más de estos alvéolos pulmonares, de esta capacidad pulmonar se va a ir obstruyendo y nuestra capacidad pulmonar física va a ir disminuyendo continuamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitarlo. ¿De qué manera se evitan? De dos formas. Una es la causa, que es con sistemas de aspiración, que hasta las máquinas herramientas, las herramientas de mano las están teniendo últimamente, ¿ya? Pero sistemas de aspiración de las partículas de corte y con mascarillas. Las mismas mascarillas que usamos para el COVID-19 son mascarillas que impiden el paso de estas partículas de polvo. Son bastante más simples que eso y con eso basta para protegernos del polvo, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy claro, cuando nosotros estemos trabajando con las máquinas madereras, vamos a proteger nuestras manos, vamos a proteger nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros pulmones. ¿Ya? Esas 4 formas de preocupación vamos a tener que tener en cuenta cuando estemos trabajando.
cuando estemos trabajando en la máquina de herramienta de corte, en la máquina de perforación, en la máquina cepilladora, en las máquinas canteadoras, la tupicera, vamos a mostrar específicamente cómo hacerlo eso. Hay que tener en cuenta que la principal preocupación es la manera en que estamos trabajando. En nuestra próxima reunión vamos a hablar específicamente del puesto de trabajo en el sentido de cómo trabaja, cómo se comporta, cómo actúa una persona en un puesto de trabajo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros deberíamos estar tratando de visualizar. Ok, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a mandar por correo este manual que estaba viendo, para que ustedes lo tengan como apunte, y les voy a mandar por correo una tarea, que es un cuestionario respecto a temas. Ustedes van a decir, pero profe, casi no hemos visto nada de protección personal, nada de seguridad industrial, como para tener un cuestionario. Pero lo que me preocupa de este cuestionario es la manera, la visión que tienen ustedes de la seguridad industrial, de la seguridad del trabajo. Entonces son todas preguntas de, por decirlo así, de sentido común. Y eso es lo que queremos desarrollar en esta etapa. Primero, el sentido común en cada una de las cosas que tienen que relación con la protección y la seguridad industrial. ¿Ya? Lo otro les cuento, cada vez que nosotros vayamos a ver una máquina, porque vamos a ver máquinas específicas, herramientas específicas, etcétera, cómo se trabaja, cómo funciona, cada vez que vayamos a ver una de esas, vamos a retomar el tema de la seguridad en cuanto a específicamente a esa máquina. Así que esta es una idea básica de lo que tenemos que tener en cuenta. Resumiendo, vamos a tener esto muy claro. Hay dos causales de accidente, ¿ya? Uno es la condición insegura, porque la situación en que estamos trabajando no es muy segura, porque tiene algunos elementos que pueden provocar accidentes. Y lo otro que es importantísimo, de hecho es uno de los más importantes, es la acción insegura. Lo que yo hago que no está adecuadamente pensado como para desarrollar esa actividad, ¿ya? Yo estoy actuando mal como persona, como operario, y tengo que aprender yo, como supervisor, a visualizar eso, ¿ok? Lo otro es el riesgo. Evaluar qué riesgo tiene trabajar con cada una de las cosas que estamos trabajando. En las máquinas y herramientas de madera tenemos, ya les dije, riesgos relacionados con por decirlo de alguna manera, con la pérdida de partes y piezas, con los elementos cortantes, con la cantidad de polvo, con la cantidad de bulla, etcétera. Esos son los riesgos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y que pueden a la larga perjudicarnos o incluso provocar un accidente inmediato. Y lo otro entonces, finalmente, es que existe una manera de protegerse de eso y nosotros también tenemos que tenerla en cuenta, que son los elementos de protección personal, los EPP, así se llaman, elementos de protección personal, que son obligatorios en nuestro país para cualquier tipo de actividad. ¿Por qué? Porque cada actividad que desarrolle, no solamente en la industria productiva, cualquier actividad va a tener cierto riesgo y es obligación del empleador, de la empresa, proporcionar los elementos para minimizar ese riesgo. En nuestra industria de la madera vamos a tener protección de la mano, a lo mejor con guantes, ¿ya? Protección de los ojos, eso de todas maneras, con lentes, especialmente diseñados para eso, protección de los oídos, para minimizar el ruido, y de la aspiración de partículas en suspensión. Son esos 4 elementos de protección personal los que nosotros tenemos que tener más en cuenta, ¿ya? También es importante que si nosotros trabajamos en un área donde se están moviendo partes y piezas de cierto peso, debemos proteger nuestra cabeza con casco, si es que fuera necesario, y nuestros pies, ya con zapatos de seguridad. Pero eso ya es un tema casi a segunda etapa. Lo más importante, lo que vamos a ver continuamente nosotros, son estos 4 elementos básicos de protección personal. Ok. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Ninguno, profe. ¿Ninguno? Todo claro. Estamos claros. Les cuento, yo les voy a mandar entonces por correo, porque no está todavía en la página, les voy a mandar por correo este manual que estábamos viendo, échenle una miradita, no es necesario que se lo lean entero. Échenle una miradita si quieren para que vean cómo funciona el tema. Les voy a mandar la tarea, y esa tarea ustedes durante la semana me la responden. Esta sí es con nota, es una de las 3 notas que vamos a tener así antes del informe final. Son 3 notas pequeñitas, cosas de ese estilo. ¿Les parece?
supongo que les Listo, parece. profe. Ya, chicos, nos estamos viendo en la próxima reunión. Cuídense harto. Ya. Vayan a acostarse de nuevo. Vayan a tomar desayuno, no sé. Chao, profesor, cuídese que esté bien. Chao, chao. Listo, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao. Tomás, yo la subí a la página virtual, pero no está el curso todavía instalado en la página. Me dijeron que lo van a instalar. En ese momento ustedes van a poder tener ingreso a todos los materiales. Mientras tanto, se lo estoy enviando por correo. ¿Ok? Ya. Chao, Tomás, nos vemos. Chao, Juan. Chao, Juan.